Ok, ¿me avisan si se escucha bien? Ok, entonces, ahora déjeme ver si podemos compartir la pantalla. Ahorita ustedes ven todas las cámaras. Ahora voy a compartirles la, la pantalla del aula. ¿Están viendo ya la pantalla del aula? ¿No? ¿No se ve? No se ve. Bueno, déjenme ver. Ok, ahora sí. Igual. Ujú. Seguimos igual, ¿no se ve el aula? No, no se ve. Bueno, ¿ya se ve? Bueno, ya se ve. Entonces ya la ven. Correcto. De la semana anterior, ¿alguien quiere comentar algo referente al foro que realizaron? Como comentario, ¿quiere decir algo? ¿Alguien? No, eso es variable del tiempo porque son 5 aulas, debo empezar a calificar de mañana. Así que poco a poco irán viendo su calificación. Hay que darle tiempo para que revise todo. Y hay que estarles agregando una, un comentario. Un comentario. Eh, Poco a poco vamos a ir avanzando en calificación. No se preocupen por eso, hay que seguir trabajando. Por cierto, les digo, calificar es algo más tardado. Así que ustedes tienen que seguir trabajando en las tareas. No se preocupen por la calificación. Ahí me tiene que dar tiempo de terminar de calificar todo, 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 de aquí al fin del tetra. Luego nos piden que abramos una vez más las subidas de tareas a plataforma y entonces nos hace todavía más. ¿Sí? Bueno, Roberto Hernández quiere decir algo. Fátima tiene prendido su micrófono. Fátima. Adelante, Roberto. Ajá. No sé si dejó de hablar Roberto o si se silenció su micrófono. Sí, es posible, a través, digamos, de una, de una información que sea fundamentalmente algo, como hemos dicho, científico, válido, materialista, apegado a la realidad. Sí, sí se puede incluso generar también una corriente de opinión, es correcto. Y siempre los foros sirven para, o sea, hay que prepararse para escribir en el foro, para participar y hay que documentarse siempre. Joana Hernández.
Ok, muy bien, Joana, de acuerdo. Bueno, recuerden que ustedes pueden abrir el micrófono y hablar y luego apagarlo sin tener que levantar la mano, para que sea más ágil su participación. Voy a colocar la pantalla del aula para empezar la revisión que tenemos que hacer de esta semana, que es la número 3. Vamos a empezar. Y bueno, esta semana el tema ya es concretamente la introducción a nuestro concepto, constructo operativo, que es el desarrollo sustentable. Ahora sí ya vamos a empezar a entrar en materia de lo que es la asignatura, y la actividad de esta semana es hacer un cuestionario. Ese cuestionario pues ya lo pueden ustedes descargar desde hoy para contestarlo. Ese cuestionario es descargable desde aquí y esa misma hoja que es en Word la contestan ahí mismo y la regresan así a la plataforma. Ahorita vamos a entrar más en detalle. ¿Mande? No, no lleva portada. Es un cuestionario directo. No hay que ponerle portada, no hay que hacer una introducción, no hay que hacer una conclusión. No, simplemente es un cuestionario que ustedes van a contestar. Y entonces, para este tema, los objetivos son que ustedes pues conozcan lo que son los principios, o sea, las declaraciones que establecieron en Naciones Unidas respecto a este paradigma, a este modelo de desarrollo, a este concepto que ahora es un paradigma. Conozcan también los fundamentos en que se establecieron. Básicamente son cuestiones de carácter de derecho internacional ambiental, y que conozcan cuáles son las características que distinguen a un municipio, a un país, a un estado que tiene un modelo de desarrollo sustentable. También, como objetivo siguiente, que analicen y comprendan el contexto general de este modelo en las dimensiones que lo constituyen. Las dimensiones básicas son social, económica y ambiental. Desde luego, no podemos descuidar y olvidar las culturales y las políticas. Todas son importantes, pero siempre se habla fundamentalmente de tres. Yo insisto en que hay que mencionar las cinco. La cultural es muy importante, es parte, digamos, de lo que todo el mundo aprende y participa y aporta. Y la política igual, todos los gobiernos y la sociedad como un pueblo que es gobernado y que existe por consiguiente una interacción con el gobierno, lo que se llama gobernanza, ¿no? O gobernabilidad. Entonces, son las dimensiones que se establecen como un modelo que se tiene que utilizar para un desarrollo socioeconómico de todas las personas y las comunidades, y lo mismo de las naciones. Y el siguiente objetivo es que ustedes vayan teniendo conciencia. De seguro ya tienen bastante avance, pero a través de la asignatura ustedes van a tener mayor conciencia de que junto con las demás personas de la sociedad, de la familia, de grupos sociales y colectivos, igualmente del trabajo y las empresas, junto con cada gobierno municipal y toda la población en su conjunto, todos tenemos el deber y el compromiso de participar en lo que llamamos sustentabilidad socioeconómica, también sustentabilidad ambiental en la comunidad. Desde luego, haciendo un uso correcto y adecuado de los recursos, un uso moderado, un uso racional, no acabarnos las cosas porque están ahí. Y bueno, los requisitos para esta semana es que ustedes revisen el recurso semana 3 en presentación y también el documento de lectura, que es lo mismo pero sin imágenes. Lo analicen y con esos documentos contesten el cuestionario.
pueden leerlo antes y pueden contestarlo con el cuestionario, con el documento. Algunas preguntas tienen que complementarse con una investigación documental. No todas, ¿eh? O sea, algunas sí, muy pocas, por cierto. Entonces, no vayan ustedes a buscar respuestas en el Internet cuando no corresponda, porque están ahí en el documento de lectura. Ahí se encuentra la información, es cosa de buscarla para irla integrando. Desde luego, el punto número, bueno, aquí dice 3, pero es el 2. Punto número 3, que debería ser el 2. Ustedes pueden hacer lo que quieran de investigación documental para ampliar su conocimiento en lo que les genere interés. Y estar en esta clase cuando se pueda, y si no, pues revisar el video grabado de la clase. Recuerden que ya les he comentado que si se suscriben al canal de YouTube, les llega la información de que ya está el video. Y ya cuando acabe el curso, quitan la suscripción y ya no les llega más información. Y esta clase, como todo lo demás, va a ser los lunes a las 5 de la tarde y siempre su participación es muy importante para todos. Y este cuestionario dice aquí paquete SCORM, pero no es un paquete SCORM, ¿sí? Es un cuestionario directo. Tiene fecha de vencimiento del domingo próximo, 20 de septiembre. Y siempre les pongo yo un periodo de tiempo previo porque luego cambia el reloj de la plataforma. Inclusive he observado que la plataforma marca que es lunes cuando en sí es domingo, ya que se vence. No se confíen, váyanse con la fecha. La fecha es lo que marca. Es 24 de septiembre, aunque la plataforma marque lunes 25. Ustedes no se confíen y trabajen en la semana hasta siempre considerando el domingo. Desde luego, yo sé y tengo que decirles que si se pasan un día, dos, tres, igual se les recibe la tarea, no hay ningún inconveniente. Y, y bueno, ya les he comentado que la acción síncrona, la liga siempre es la misma, no cambia. Es decir, si ustedes tienen que salir en un momento dado, no puede estar en su computadora, estar en el teléfono, pues con la liga misma entra. Y más tarde ya colocaremos el video en esta sección que dice videos de la fecha de hoy. Los recursos para esta semana es un documento de lectura y también una presentación en PowerPoint. Hoy te vamos a revisarlas. Y el cuestionario se encuentra aquí. Este cuestionario es descargable. Eh, en esta computadora, si yo lo abro ahorita, no se va a ver igual que cuando se abre en Word. En Word aparecen todos los datos del cuestionario y aquí no. Entonces, lo voy a abrir, pero no es seguro que aparezca numerado, y con todo el marco, por ejemplo, el encabezado y demás. Entonces, déjenme ver. Sí, miren, no nos va a servir esta revisión. No, en absoluto. Entonces lo vamos a cancelar. Vamos a cancelar y mejor nos quedamos así. Ustedes lo descargarán y ya podrán ver las preguntas. Y ese cuestionario, una vez que lo contesten, basándose en el documento de lectura y un poco también algunas preguntas en el Internet, ya lo colocan en esta sección que dice tarea. Entonces, ustedes saben la tarea, la actividad semana 3 y van a poder ustedes colocar aquí el cuestionario, este, subiéndolo aquí. ¿Mande? Sí, sí, ustedes lo descargan, es en Word, ya que está contestado, lo convierten en PDF y así lo suben en PDF. Vamos a ver, aquí tenemos la información. Y se consulta el documento de lectura semana 3 que se llama Introducción a Salud Sustentable, para contestar el cuestionario. Investiga en Internet cuando esté señalado en alguna pregunta del cuestionario. Hay que descargar el archivo del cuestionario y contestarlo en ese mismo formato.
Ya que tengas las respuestas realizadas, entonces conviertes el archivo en PDF y así lo subes a plataforma. Para nominar tu archivo van a utilizar actividad 3, ACT3, guión bajo, su matrícula y las iniciales de ustedes. Por ejemplo, aquí tenemos, mande, ¿nunca has sabido qué matrícula tienes? Mm, ajá, no viene ahí. Bueno, sí, sí pueden ver aquí esta página, esta aula. Esta aula es la F. La compañera que está preguntando por su matrícula, ¿de qué aula es? Aula F. ¿Y el nombre? ¿Eh? Brisa. Aquí vamos a poner la letra B y va a aparecer todas las que tienen letra B. Brisa, Abril, Cobos, Quirós. Aquí está tu matrícula. Anótala para que la puedas ya. Todos pueden saber su matrícula entrando a participantes, colocando la letra, su, su inicial de nombre, y aquí aparece su nombre y la matrícula. Hasta la brisa abril 76976. Y bueno, regresamos a donde estábamos. Ah, sí, en el curso principal, en la página principal del aula, buscan aquí participantes. ¿Sí ves aquí esta cinta? Esta cinta dice curso, configuración, participantes, calificaciones, reportes y más. En esta de participantes, le dan clic ahí y aparecen todas las letras del abecedario. Puedes colocar la letra inicial de tu nombre y ahí aparece entonces tu nombre y la matrícula. ¿Sí? Alguien decía que era un usuario. Sí, es correcto. El usuario es la matrícula. Así es. Bueno, entonces cerramos, regresamos al curso donde estábamos en la semana 3. Y decíamos, hay que poner su micrófono para que lo apague mientras no lo utiliza. Decíamos que en la tarea se sube, el cuestionario se sube aquí en el apartado de tarea. Y estábamos leyendo que a ustedes sí les aparece la pestaña de subir archivo en su página. Aquí no aparece, pero la de ustedes debe de aparecer. Sí. Ah, bueno, ok. Está muy bien. Entonces, yo aquí voy a ver todos los envíos que ustedes realicen durante la semana y hasta que termine el tiempo. Entonces, si ustedes colocan el nombre del archivo así como es aquí, act3-bajo, su matrícula o usuario, guión bajo, sus iniciales, 4 o 5, las que sean, ya con eso lo denominan y lo pueden subir sin problema. No vamos a tener ninguna complicación porque no va a haber acentos, no va a haber puntos, no va a haber otro tipo de carácter que afecte y que yo no pueda abrir el cuestionario. Entonces, sí, sí, en mayúsculas igual, sí, así. Actividad 3 guión bajo, su matrícula, guión bajo. Con eso basta y sube bien el archivo. Bueno, voy a regresar a donde estábamos trabajando y vamos a ver
exactamente de qué trata el tema, porque, a ver, déjenme ver si puedo hacer algo para mostrarles el cuestionario. Vamos a ver en mi unidad de Google, voy a buscarlo para que lo veamos más, todos, podamos ver todos. Supongo que no están viendo lo que hago, no se ve. Yo les ponga esta página, van a poder ver. Mientras tanto, pues espérenme un tantito. Ah, y aquí ya lo tengo. Bueno, voy a compartir la pestaña para que lo vean ustedes. Me dicen si se ve. ¿Se ve algo? ¿Se ve? No. Bueno, a ver. Ahora sí, ya se ve. Un poco voy a aumentar un poco el tamaño para que lo vean mejor. Me dicen si se ve mejor. Sí, ¿verdad? Se está ampliando. Ok. Bueno, entonces la pregunta número uno se refiere a las líneas de tiempo que, en la que empezaron las cumbres mundiales en materia de medio ambiente y todas son organizadas por la ONU. Y se pide que ustedes anoten la ciudad, el país y el año. No se trata de que hagan ustedes una línea de tiempo en alguna aplicación adicional. No, 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 con que ustedes pongan la ciudad, el país y el año en la primera cumbre mundial. Lo mismo para la segunda cumbre mundial, la tercera, la cuarta y la quinta. Sí, son cinco. Son cinco cumbres que ha habido. La última, ya les adelanto, fue el año 2022. Ahí la puse. Sí. Y entonces ustedes contestan de esa manera. La segunda pregunta habla acerca de ciertos indicadores que se deben de cumplir para que se hable de que son realmente sustentables las comunidades, las ciudades y los países en general. Y entonces ustedes van a citar los que les parezca más importantes. Pueden ponerlos todos, no hay ningún problema. ¿Sí? Y luego la siguiente pregunta habla acerca de cómo se conceptualiza el desarrollo sustentable, en qué cumbre se presentó y qué organismo operó ese modelo. La cuarta pregunta es en qué consiste un programa que se llama Agenda 21 o Programa 21. Y bueno, van a tener que encontrar también ustedes en ese documento cuáles son los principios de desarrollo sustentable y hay que citar los más importantes. Igual pueden ser todos, no hay ningún problema al respecto. Mientras ustedes tengan más respuestas, aprenderán mejor y más. Y luego la pregunta siguiente es referente a los tratados internacionales de carácter vinculante que forman parte del derecho ambiental y que son los fundamentos, justamente, como comentaba hace un rato, fundamentos del desarrollo sustentable. O sea, se refiere al derecho internacional ambiental que tiene que ver con los tratados internacionales. Entonces, en el documento vienen varios, hay que elegir dos, y esos dos, así como están nominados, hay que investigarlos en el Internet. O sea, ustedes toman el nombre, lo copian y pegan en el navegador, abren una hoja y la pegan, y le dan clic para entonces buscar información referente a esos dos elegidos, acuerdos internacionales o tratados internacionales vinculantes.
La pregunta 7 habla acerca de las características de desarrollo sustentable. Y la 8 ya les pide que investiguen en Internet cuál es la importancia de las dimensiones que caracterizan desarrollo sustentable. Son 5, ya lo habíamos comentado: ambiental, social, económica, cultural y política. ¿Sí? Y eso lo pueden ustedes revisar en el Internet, una especie de investigación documental para la pregunta número 8. Y luego en la número 9, ya es una pregunta de opinión personal, puesto que ya habrán leído, ya habrán investigado. Entonces, según su criterio de cada quien y en base al documento de lectura, más lo que se encontraron en Internet, la pregunta es la siguiente: ¿cómo se puede entender la sustentabilidad? Y el pasado Tetra, los que contestaron esta pregunta, lo hicieron muy bien y siempre fue en base a su criterio informado. Un criterio informado se aprecia luego con las respuestas. Y la última es una acción que hizo el gobierno de México, el gobierno federal, en 2020 para atender las necesidades de desarrollo de los pueblos indígenas. Esta ha sido desde el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas una asignatura que se trabajó, pero después de ese gobierno quedó pendiente. No se había hecho nada por los pueblos indígenas realmente en nuestro país, hasta que en este gobierno de López Obrador, en 2020, ya se atendió a los pueblos indígenas, que son, lo veremos en la semana siguiente, que son de los pueblos a los que menos se les ha atendido, los más rezagados, los que no han sido beneficiarios, bueno, no habían sido beneficiarios del desarrollo nacional. Siempre fueron relegados, excluidos y muy desvalorizados. Y son realmente los pueblos que representan en su cultura la grandeza de nuestra nación. Está en esa grandeza cultural justamente la riqueza de todo nuestro país. Bueno, entonces son las preguntas, ya las vieron. Quien haya revisado el cuestionario las puede, las pudo haber conocido. Ya regresé al aula F. ¿Es lo que ustedes pueden ver? Aún no lo pueden ver. Bueno, ok, ahora sí ya están viendo ustedes esta página del aula F. Y vamos entonces a revisar la información que les comparto como recursos. Concretamente vamos a ver el documento de lectura, porque ahí se encuentra la información más detallada para que ustedes contesten su cuestionario. ¿Sí? Vamos a ver, ya lo estoy abriendo, me dicen si está a la vista para ustedes. Yo supongo que sí, porque no se cambia no se cambia de página. ¿Se ve? Ok, correcto. Muy bien, gracias. Ahí se ve mejor el tamaño. Sí, ¿va? Ya está. Entonces, pues aquí ustedes pueden ver el tema, ya lo hemos mencionado, y los subtemas son el origen, desarrollo sustentable, los principios declarativos de las Naciones Unidas para cada una de las cumbres en materia ambiental, los fundamentos, que son los acuerdos internacionales vinculantes que dan lugar al derecho internacional ambiental, que va a ser un tema de la semana, creo que número 7. Y luego las características propias de este desarrollo, de este modelo, y las dimensiones que dan lugar a un contexto general. Entonces, ya estos objetivos ya los vimos, ya los revisamos al principio, vamos a pasarnos de ellos. Y a forma de resumen, ¿sí? A forma de resumen, vamos a decir lo siguiente, que este modelo sustentable requiere que se apliquen las políticas internacionales que son planteadas como principios declarativos, y también en las políticas, en los acuerdos vinculantes que se firman entre los países que son los países miembros de Naciones Unidas cuando realizan las cumbres en materia ambiental.
Y, por ejemplo, la primera cumbre fue en el año de 1972. La ciudad fue Estocolmo y el país Suecia. Entonces, en Estocolmo, Suecia, en el 72, fue la primera cumbre de la ONU en materia ambiental. Eh, Así es. Si se da cuenta, lo que les dije era que este documento les va a servir para contestar el cuestionario, y en el cuestionario viene cuando algo tiene que buscarse en Internet. De lo contrario, aquí lo encuentran todo. Sí, al contrario, para servirles. Entonces, la siguiente cumbre se presentó a los 20 años posteriores a la primera, y fue en Johannesburgo, en Sudáfrica, perdón, fue en Río de Janeiro, en Brasil, en el 92. Esa cumbre fue la segunda. Después hubo una tercera a los 10 años y fue en Johannesburgo, Sudáfrica, en el 2002. Luego hubo otra cuarta, que fue otra vez en Río de Janeiro, en el 2012. Esa se llamó Río más 20 porque son del 92 al 2012, son 20 años. Y recientemente, en el 22, una vez más en Estocolmo, Suecia, a los 50 años de la primera, hubo una segunda. Entonces se llamó Estocolmo más 50. Y es muy interesante que ustedes conozcan de estas cumbres, sobre todo cuando en el documento que aquí les presento vengan vinculadas en alguna liga, que luego se marca la liga con un colorcito azul, o simplemente, déjenme ver, se marca en un color o, sí, aquí está, se marca en un color y entonces significa que es una liga. Todas estas son ligas, incluso aquí aparece la manita cuando está ligada. Entonces, aquí como resumen, siguiendo con el resumen, después de haber mencionado las cumbres, que han sido ya 5, y se dan cuenta, bueno, pues este paradigma, ahorita vamos a revisarlo, cuando fue realmente que surgió como tal, fue en el 87, te lo vamos a ver. Entonces, a modo de resumen, continuando con la información, para que una comunidad pueda ser sustentable, una ciudad y un país, entonces tienen que seguir cumpliendo algunos indicadores que tienen que ver con un documento que en general se llamó Programa 21 o Agenda 21, y cada país tenía que hacer uno propio. México también hizo el suyo, y ahora hay un nuevo modelo, un nuevo documento que lo tienen que seguir todas las naciones, que es los 17 objetivos de la ONU para el 2030. Pero bueno, sin adelantarme, los indicadores tienen que ver con la justicia social, ¿sí? En ese sentido, esto implica que todos los gobiernos tienen que buscar que exista en su sociedad paz y bienestar social. De esa manera se puede hablar de que la justicia es una consecuencia o más bien que la paz y el bienestar son consecuencia de una justicia y que sea para todos. Actualmente la justicia social se está aplicando a través de programas sociales de gobierno. No quiere decir que sea la justicia del derecho, del Poder Judicial. No, eso no tiene que ver aquí. Ese Poder Judicial por ahora es el poder que está siendo contrario, realmente el contrario al gobierno federal. Está haciendo un trabajo contrario, es decir, está buscando que el gobierno federal no prospere en su aplicación de programas. No lo han logrado, no han podido. El gobierno ha hecho realmente justicia social. Y lo vamos a ver después cuando revisemos los 30 programas y proyectos prioritarios del gobierno federal. Entonces, el siguiente indicador tiene que ver con lo económico, es decir, una distribución equitativa de la riqueza que se genera
Esa riqueza implica que hay un crecimiento económico, pero para que esa economía como crecimiento sea para todos, tiene que haber una distribución. La distribución va a lograr que se disminuyan las desigualdades. Entonces, esta situación de una riqueza compartida para todos, distribuida, tiene que ver justamente con programas de justicia social. Y recientemente el INEGI publicó sus encuestas, sus análisis del año 2022 y se habla de que precisamente en nuestro país las desigualdades se han reducido enormemente. Es curioso cómo se dice, ¿no? Se han reducido enormemente, parece un pleonasmo, pero bueno, se han reducido mucho las desigualdades en nuestro país. En los gobiernos anteriores no había una atención a la gente, la justicia social, y por consiguiente las desigualdades iban en incremento, iban creciendo. Ahora ya no, ahora están siendo reducidas las desigualdades. Y en materia ambiental tenemos que ahora hay que considerar, bueno, desde que empezaron las cumbres en materia ambiental, hay que cuidar los ecosistemas y hay que proteger los ecosistemas, hay que cuidar el ambiente en donde vivimos y cuidar los ecosistemas donde están los recursos naturales, para que estos recursos naturales pues los tengamos disponibles para todos, esta generación actual y también las generaciones venideras, los hijos de los hijos. Concretamente, les voy a decir lo siguiente, en nuestro país, el gobierno del presidente López Obrador determinó como política que la extracción de petróleo iba a ser exactamente la cantidad que nosotros necesitamos convertir en gasolinas, en diésel, en energéticos diversos y en petrolíferos. Y aunque se encontraron nuevas reservas, la extracción petrolera no va a ser mayor a la que se requiere para convertirla en energéticos. En los gobiernos previos, la extracción de petróleo era intensiva, era extensiva y lo peor, que no se refinaba en México. Entonces, esa materia prima se vendía a Estados Unidos y no se generaba en México gasolinas propias lo suficiente para toda la demanda del país. Se estaba comprando gasolina, se estaba vendiendo petróleo. Entonces, no tiene sentido, es un despropósito vender gasolina, vender petróleo y comprar gasolina importada. Si aquí hay refinerías, ¿por qué no invertir en refinerías? ¿Por qué no? Bueno, pues porque, y lo veremos después, desde el gobierno, señores de Gortari, lo que hicieron fue suspender la inversión en Pemex, desmantelar Pemex y dejar de invertir en la refinación y dejar de invertir en la petroquímica. Y lo que antes fue un país mexicano próspero, de gran, de gran economía a nivel mundial, lo convirtieron en un país pobre, en un pueblo pobre con un gobierno enriquecido por la corrupción. Y eso lo veremos después. Pero ahora lo que está haciéndose es cuidar el recurso para que lo puedan tener las siguientes generaciones. Entonces, tenemos ahora el recurso, lo estamos obteniendo. Hay una refinería nueva en Dos Bocas. Hay una refinería que era parte de Pemex, el 49%, el 51% tenía Shell, y el año antepasado Shell lo puso a la venta a refinerías. El gobierno mexicano planteó que si era posible que le vendieran la de Deer Park. Lo aceptaron, el gobierno americano aceptó también que México comprara, que Pemex comprara esa refinería, y ahora contamos con una refinería completamente mexicana en Texas. Y esa refinería tiene una gran producción también de diésel y de gasolinas. Entonces, esa refinería, más la actual de Dos Bocas, que es parte de los proyectos prioritarios, ya están produciendo, ya la de Dos Bocas, el País de Tabasco, está empezando su producción
va a ser mucho más alcanzable la producción a finales del año siguiente. Ya para diciembre del año 2024, nuestra producción de gasolinas, más la que está en Deer Park, va a surtirnos a todos de esos combustibles. Ya no vamos a comprar gasolina importada. Y es muy probable que entonces el precio de la gasolina en nuestro país se reduzca para todos. Y eso son políticas soberanistas, son políticas nacionalistas, son políticas que van para el servicio del pueblo. No son políticas neoliberales que iban al servicio de los países hegemónicos, no fueron políticas neoliberales que usaron la corrupción para enriquecerse vendiendo o tomando para sí mismo lo que no era suyo, sino de la nación. Eso lo veremos después. Pero entonces estamos hablando de que ahora el recurso se cuida, tanto el petrolífero como los recursos naturales se cuidan. El litio, que es de buena proporción abundante en el norte del país, igual es de la nación, no es un litio para regalárselo a un bajo costo a los países extranjeros como China, Estados Unidos, que quieren ese litio. No, 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 se va a ocupar para beneficio de la nación mexicana. Y bueno, otro indicador tiene que ver, indicador igual ambiental tiene que ver con que se puedan restituir ecosistemas dañados y también cuidar la biodiversidad en el país. Hay una especie de cetáceos, o sea, delfínidos, que son endémicos en el mar de Cortés o en el Golfo de California, y esa especie se estaba perdiendo, casi está a punto de la extinción. Es una especie que podemos decir una especie endémica en México y se estaba perdiendo por que había una pesca de otra especie más grande en tamaño y las redes atrapaban a esos pequeños cetáceos y estaban minando la población de la vaquita marina. Y ahora está siendo cuidada, se está recuperando la población y ya no se permite la pesca de la otra especie que se llama totoaba y que estaba causando la afectación de la otra, que es un cetáceo. Igualmente, se restituyen los ecosistemas dañados que se han dañado por cuestiones, digamos, de industria. Y en otro indicador, que sería lo cultural, bueno, pues integrar en la cultura nuestra la educación ambiental en todos los niveles y en las modalidades, que son tres, que es la modalidad formal, la modalidad no formal y la modalidad informal. Y el otro indicador sería una participación democrática y comprometida de todas las personas habitantes del país, de todas las edades, y con esa participación formar una gobernabilidad, una gobernanza y tener una conexión con las políticas públicas, bueno, con las políticas de gobierno, para que se conviertan en políticas públicas. Desde luego, las políticas de gobierno son unas, las políticas de Estado son otras, y las públicas tienen que ver con lo que la gente participa y pide que se modifique o se adecue de acuerdo con sus necesidades. Esto es entonces el resumen. Vamos a ver ahora qué antecedentes tenemos en, la, en esta materia. Y ya lo comentábamos, la primera cumbre, ¿sí? En Estocolmo, hubo una serie de declaraciones que se llaman principios del desarrollo sustentable y esas declaraciones se fueron ratificando en las siguientes cumbres. Es decir, todo lo que se produce en una cumbre se mantiene y se añade y se agrega en la siguiente cumbre, no se pierde nada. Por eso se habla de que se ratifican los principios declarativos de una cumbre a otra. Y esos principios son la base de lo que sería el desarrollo sustentable.
Y bueno, aquí concretamente establecemos una información, esta que está aquí, que justamente responde a la pregunta, a una pregunta del cuestionario. Aparece una línea de tiempo de todas las cumbres. No olviden ponerlas todas. Si ustedes esa pregunta del cuestionario la investigan en internet, a la hora más les den 3 cumbres o 4, y no, son 5. Y bueno, avanzando en la información de antecedentes, este modelo nuevo que se define como desarrollo sustentable, se presentó en 1987 en un informe que se llama Informe Brundtland. Y esto, a partir de la siguiente cumbre, en el 92 en Río de Janeiro, este modelo ya se operó en todo el mundo a través del programa que se llama Programa 21 o también se llama Agenda 21. Esta Agenda 21 es un documento muy completo que se integró en esta cumbre de Brasil 92 por parte de todos por parte de los participantes en esa cumbre. Y entonces se definió que fuera el PNUMA. PNUMA es el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Este programa fue creado desde el 72 en Estocolmo, Suecia. O sea, en este año se creó ese programa como tal, pero para el 92 ya le asignaron el trabajo de operar el programa Agenda 21. ¿Qué significa operar? Significa que para cada nación tendría que adecuarse ese programa y darle un nombre propio para ese programa para cada país. En el caso de México, el programa se llamó este, Agenda desde lo local. Y eso lo veremos después, en una semana correspondiente. Sí, bueno, agenda desde lo local. ¿El de México? Agenda desde lo local. Y entonces, el PNUMA es un organismo que ya se había creado en el 72 y se le encargó el trabajo de operar este programa Agenda 21 o Programa 21. Y desde luego, aquí ya viene algo muy interesante y que no fue exactamente muy bueno, porque estamos hablando de que en el 82, es decir, esto fue en el 92, la cumbre, pero en el 82, el, el modelo el modelo, bueno, las políticas que se empezaron a implementar en el mundo fueron políticas de carácter neoliberal. Es decir, 10 años antes de esta cumbre, las políticas neoliberales ya habían empezado a hacer ya habían empezado a trabajarse en los países de América Latina y África y Asia, en todo el mundo. Son, fueron políticas, fueron políticas que alguien tiene un micro encendido, no alcanzo a ver quién, pero bueno. Ah, ¿el qué? A ver, la compañera Raquel Campos, a ver, lo voy a hacer. Ya, ya lo hice, ya quedó. Qué bueno que vieron el nombre para que así pueda yo luego pagarlo. Entonces, decíamos que en el 82 inició en el mundo el modelo neoliberal que trataba exactamente de que los países hegemónicos, estamos hablando de Estados Unidos, de Inglaterra, eh, tuvieran la posibilidad de apropiarse a través de los mandatarios de otras naciones, que les dieran permiso y entrada para poder acceder a los recursos a un bajo costo económico y un modelo de extracción y de saqueo, así hay que decirlo, saqueo, robo, saqueo y corrupción. Y ese modelo neoliberal operó 10 años. Entonces, para el 92 ya estaba
mm, había mucho daño en la economía, en lo social para muchos países. Y en esa cumbre del 92, se trató de maquillar, de matizar a que los problemas eran básicamente ambientales, cuando no eran exactamente y solamente ambientales, ya eran económicos y eran sociales, porque ya había un saqueo. En nuestro país, en el 82 al 92, pasaron básicamente dos sexenios, por decirlo así. El de la Madrid, que operó el modelo, y luego el de Salinas de Gortari. Salinas de Gortari lo operó todavía mucho más para la privatización de todas las empresas públicas que eran de los mexicanos. Este gobernante lo que hizo fue aplicar el modelo y vendió a particulares, nacionales y extranjeros, las empresas públicas. Prácticamente se las quedaron a un bajo costo. Prácticamente se las robaron. Privatizar es robo, es corrupción. Y eso hicieron. Entonces ya estábamos mal en el mundo, en México también, por estas políticas neoliberales. Ya en nuestro país se acabaron, ya el gobierno actual no es neoliberal, por completo es nacionalista y es soberanista. Estamos lejos de eso y el trabajo que hace el gobierno con 30 programas y proyectos está teniendo resultados. La gente está bien. Y bueno, volviendo al punto, este modelo de salud sustentable se iba a instrumentar de forma económica y financiera por dos organismos internacionales. Uno que es el Banco Mundial, que lo opera en Estados Unidos, y otro, el Fondo Monetario Internacional, que lo operan en Francia. Entonces, estos organismos lo que tuvieron como consecuencia es que a través de una economía de mercado, es decir, que el gobierno de cada país ya no tuviera regulación, no, dejar al mercado la economía, liberar la economía, desregularla del gobierno de cada país. Entonces, los mecanismos que operaron fueron dos: financiación, ¿sí? Es decir, créditos condicionados, pero créditos al desarrollo, que eran muy costosos y que se hicieron más costosos cuando venían la inflación y venían las devaluaciones. Entonces, lo que te prestaban en un año se convertía en el doble o triple de deuda en el siguiente o al tercero o al cuarto año. Y el siguiente mecanismo fue la globalización. Esto implica justamente la entrada de empresas de un país en otro a muy bajo precio, a muy bajo costo, e inclusive les daban todo. Les daban terrenos, les daban facilidades, les condonaban impuestos, los beneficiaban en todo. Y además les ponían a su servicio a trabajadores mexicanos a un muy bajo salario. Entonces, estos dos mecanismos, pienso y globalización, fueron dos mecanismos de dominación, dominación económica y también de control político hacia los países subdesarrollados. Y entonces se decía, tu país es subdesarrollado y requiere créditos, se los podemos dar, pero esos créditos estaban condicionados a lo siguiente. Aquí aparece el nombre: programas de ajuste estructural económico del Banco Mundial. ¿Qué significa esto? Significa que los gobiernos de cada país, y hablamos de México, el gobierno mexicano tenía que ceder, tenía que ceder su, su función de administración pública, tenía que cederla a esos dos mecanismos, financiación y globalización, mediante los programas de ajuste estructural. Es decir, lo que antes de 1982 para atrás, 76 para atrás, sobre todo en los gobiernos del lado mexicano, había un diseño que se llamaba, se sigue llamando, Plan Nacional de Desarrollo. Y ese Plan Nacional de Desarrollo implicaba necesidades del pueblo.
Es decir, había una revisión nacional de lo que iba a ser el gobierno siguiente, que era el gobierno electo, el gobierno entrante, basado entonces en un plan nacional en el que la gente pueda participar en mesas públicas, como ahora tendrá que ser necesario en el siguiente gobierno, para 2025. Y ese Plan Nacional de Desarrollo fue cambiado por los programas de ajuste estructural del Banco Mundial, por lo cual el Plan Nacional dejó de ser Plan Nacional de Desarrollo. Así, así de sencillo. Ya ahora sí es un Plan Nacional de Desarrollo y lo veremos en otra semana más a detalle. Y ya no dependemos, ni siquiera dependemos del Fondo Monetario ni del Banco Mundial. Desde luego, estamos endeudados. Eso no se niega, se admite. La deuda no se ha aumentado, no se ha pedido un solo crédito para operar los 30 programas de gobierno, 30 programas prioritarios, perdón, se ha hecho con presupuesto público. ¿Cómo se logró? Bueno, dos formas. Una, cero corrupción. Y dos, que paguen todos impuestos. Todos los que no pagaban impuestos los pagan. Todos aquellos que eran condonados en impuestos ya no se condonan. Esa condonación es un mecanismo ilegal de hacer legal lo ilegal. Y eso fue establecido desde tiempo de Echeverría Álvarez para muchas empresas, sobre todo de acá del norte. Ya eso se acabó. Ahora todos pagan impuestos y con los impuestos hay dinero para los programas sociales. Los programas sociales son para la justicia social. Entonces ahora sí estamos bien, ¿sí? Vamos a revisar un poco más del tema, ¿sí? Y vamos a ver ahora a qué se refiere ese programa 21 o Agenda 21. Bueno, es una guía programática. Cuando hablamos de guía, hablamos de una secuencia de información que es a su vez un programa de operación, es decir, un programa operativo que marca lo que llamamos indicadores, es decir, un indicador nos va a decir hacia dónde vamos, bien o mal, y al ser una guía con indicadores podemos establecer una secuencia de pasos para lograr la sustentabilidad. Y es lo que todas las naciones tienen que hacer para orientarse, ¿sí?, hacia la sustentabilidad, tanto de forma local, a nivel municipal, a nivel comunitario, a nivel estado, a nivel país. Entonces, ¿qué son los indicadores? Bueno, son instrumentos de medición. Hay parámetros sociales, hay parámetros ambientales, hay parámetros económicos, institucionales, y todos ellos dimensionan el impacto de las actividades socioeconómicas y dan entonces una referencia de cómo se encuentra el Estado o en la situación que guardan y entonces atenderlas y dar respuesta que solucione cualquier problema que ocurra por las presiones que genera la sociedad sobre los recursos, ¿sí? Entonces, ese programa después cambió, bueno, no cambió, ese programa después tuvo una aportación un poco más concreta en el año 2000, en el que se llamó Objetivos del Milenio y se plantearon 8 objetivos del milenio. Se redujo bastante el programa Agenda 21, no se perdió, no se perdió, simplemente se planteó uno nuevo, más concreto y más fácil en el año 2000, en el cambio del milenio. Y estos objetivos debían cumplirse en los siguientes años. Desde luego, la ONU sigue trabajando en sus cumbres y para la cumbre, una cumbre internacional que no mundial, sí, en el 2015, en esa cumbre del 2015, aunque claro, los trabajos fueron previos, es decir, el 2014 y todo el 2015 se trabajó para hacer un nuevo documento, un tanto más adecuado para todos los países de la ONU. Y en ese documento se delinearon 17 objetivos y tienen en total
169 metas. Y esos objetivos y metas se deben de cumplir de forma progresiva hasta el 2030. Entonces, esto empezó a operarse en enero 1, 2016. Y entonces debían de cumplirse los objetivos en todas las naciones, en todos los estados, en todos los países, en cada ciudad. Y el objetivo número 11 de esos 17 se llama ciudades resilientes. El concepto de resilientes significa que cualquier situación crítica, social, cultural, ambiental, política, económica, se puede superar. Cualquier crisis se puede superar. Por eso se habla de resiliencia. Es decir, sufres una crisis, pero la superas. No te quedas atrapado en esa crisis. Eso se llama resiliencia. Entonces, ciudades resilientes quiere decir ciudades que pueden sostenerse a sí mismas con los recursos disponibles, o bien pueden adquirir recursos en otras áreas, en otras regiones, y para eso se habla de acuerdos laterales, bilaterales, trilaterales o multilaterales para lograr ser países con ciudades resilientes. Y luego viene aquí la información referente a lo que son los principios de desarrollo sustentable. Uno de ellos es que tiene que haber igualdad y tiene que haber inclusión social. Son dos términos, igualdad e inclusión social, de modo que todos tengan acceso a los servicios básicos y que sean adecuados y disponibles. Hay un programa al respecto en el gobierno actual que se llama, se me olvidó el nombre, pero ahí está en el internet, ciudades dignas para todos. Déjenme buscar el término porque, o bueno, lo vamos a ver en otra semana, ¿sí? Y ya se lo recuerdo, pero tiene que ver con esto de servicios básicos para todos. Y otro principio es que el gobierno tiene que ser... ¿Mande? ¿Escuché algo así? ¿Cómo? Creo que es parecido, pero entonces que me estás preguntando, déjame revisar programas, programas y proyectos prioritarios. Es probable que sí sea lo que dices, pero lo voy a revisar y ya te contesto si efectivamente es el nombre o es un nombre un tanto distinto. Ajá. Voy a compartirles la página aquí. Vamos a ver. Me dicen si lo ven. Bueno, vamos a darle aquí clic en proyectos. Programas. Aquí está, mira. Se llama Mejoramiento Urbano. Es un programa nacional que se hace en todo el país, obviamente. Es de mejoramiento urbano. Porque resulta que algunas ciudades turísticas tienen grandes hoteles, grandes avenidas muy alumbradas, todo está excelente, de primer mundo. Pero la ciudad donde viven los trabajadores está muy descuidada, sin servicios, pocas viviendas, malos condiciones de vida. Entonces, este programa viene a resolver muchas de las necesidades de la gente trabajadora de centros turísticos, pero además es aplicado en todo el país, no solamente para ellos. Y ha habido mejoras en muchas ciudades de nuestro país. Se atienden de modo prioritario las que atienden el turismo, pero se aplica para todas las ciudades que tienen estos requerimientos. Entonces aquí aparece el nombre, mejoramiento urbano. Y bueno, regresamos al documento.
Este, me dicen si ya regresamos al documento, ya lo visualizan. Bueno, entonces estábamos viendo que, que el gobierno tiene que ser local, tiene que ser autónomo, tiene que haber democracia. Esto es importantísimo para la sustentabilidad, de modo que todos participen y todos tengan parte que ver en la toma de decisiones. Y bueno, relaciones de carácter local global. Local global significa que lo que se hace aquí va a repercutir de alguna manera en otros países. Y desde luego, como decíamos, lo bilateral y multilateral es para que todos los países y sus pueblos satisfagan sus necesidades locales de forma local en su consumo y gestión de residuos. Pero cuando no se puede, hay que buscar entonces eh, cubrirlas comprando en otros países, en otros estados. Y de esa manera sería entonces una relación local, global. Y en lo que se refiere a economía local, bueno, pues que todas las personas con habilidades particulares trabajen, tengan empleo localmente, no tengan que irse a otros sitios, a otros lugares a trabajar, y mucho menos pensar en una migración forzada por falta de recursos y de empleo en su propia localidad. Y desde luego tener exactamente infraestructuras de modo que que haya empleo, que haya economía y desde luego que los recursos naturales no estén en riesgo y tampoco el ambiente en el que se vive. Eso quiere decir también una protección ambiental y entonces el enfoque que se adopta para proteger ambientalmente los ecosistemas es un enfoque ecosistémico que busca que se reduzca el uso de recursos naturales, el uso del suelo, los impactos también, que lo que se genera de residuos pueda ser reducido, tratado, reciclado, reutilizado, reducido también. Y los contaminantes en el aire, en el agua, en el suelo, igualmente se reduzcan o se reduzcan o se controlen de alguna manera con las tecnologías existentes. Y claro, buscar que la biodiversidad no se pierda. En lo cultural, estamos hablando de una herencia cultural, de modo que el ambiente urbanizado no impacte demasiado en lo que es la naturaleza. Igualmente, proteger, preservar y rehabilitar lo que ya se tiene como un valor histórico, valor cultural y arquitectónico. Esto implica edificios, monumentos históricos, igualmente eventos tradicionales que tiene el pueblo o el país. Entonces, lo que se trata es de potenciar y de salvaguardar el atractivo y la funcionalidad de los espacios y los edificios. Bien, el tema, claro, continúa, ustedes lo pueden revisar, siguen los fundamentos que implican las cuestiones de acuerdos internacionales y aquí vienen citados algunos acuerdos, hay que darle una revisión, aquí está la liga, porque una pregunta del cuestionario tiene justamente que ver con estos acuerdos. Revisar dos en el internet, aquí está la liga, y escribir de qué se trata como parte de las preguntas. Y también una pregunta es, ¿a qué se refiere un acuerdo internacional de carácter vinculante? Y aquí aparece la información. Un acuerdo internacional o tratado nacional vinculante es un término genérico que abarca todos los instrumentos vinculantes de acuerdo a un arreglo al derecho internacional. ¿Sí? Eso sería la información que se debe tener para contestar también la pregunta. Las características es el tema siguiente o subtema siguiente. Aquí aparecen todas las características. Unas son de carácter económico, otros son de carácter ambiental, otros son de carácter social. Y las dimensiones, como ya lo decíamos, siempre son 5
pero se revisan fundamentalmente tres. Las básicas son económica, social y ambiental, pero todas ellas están interdependientes y ligadas con la cultura y con la política, ¿sí? Entonces, esa es la información que tenemos. En el caso de nuestro país, este concepto operativo se empezó a integrar en el legislativo, de modo que para que México se incorporara a esta operatividad, se, se trabajó el documento propio que se llama Agenda desde lo local en el año 2004. El libro que les he comentado, que es una guía temática del curso, se editó en el 2003 y en ese entonces aún no se había definido esta agenda desde lo local. El autor del libro planteaba que se debiera hacer una agenda mexicana a partir de la Agenda 21. Eso ya era una cuestión que se había acordado desde años atrás por parte de cada país, ¿sí? Pero en México no se estaba haciendo porque era mucha simulación la que se tenía en el país. Los gobiernos estaban dedicados al saqueo, a permitir el robo y la corrupción. No estaban dedicados a la sustentabilidad, ni siquiera estaban pendientes de eso. Era más simulación que otra cosa. Ahora sí es diferente. Entonces, esa agenda, de un modo u otro, la desarrollaron en el INAFED. Es un tema que vamos a revisar semanas adelante, pero aquí está ya planteada la información. Entonces, esa agenda se llamó Agenda de Desarrollo Local y se trataba de que los municipios revisaran los indicadores mínimos en aspectos como son el económico y social, el ambiental e institucional. Institucional quiere decir que todos los gobiernos municipales deben tener oficinas, dependencias y programas de acción para lograr que junto con la sociedad exista una tendencia a lo sustentable. Y esta agenda local pues, es un programa que desarrolló la Secretaría de Gobernación creando un Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal. Este instituto sigue siendo vigente, sigue trabajando, sigue siendo, haciendo su trabajo, aunque hayan habido cambios, aunque se haya incorporado el programa, perdón, se haya incorporado los objetivos de la ONU al 2030, INAFED sigue trabajando y este programa sigue aplicando, aunque claro, hay que decir que ciertamente esta agenda se basó en la Agenda 21, ¿sí? Y se operó del 2004 al 2013. Después cambió de nombre. Es el mismo programa, pero al cambiar el sexenio, ahora el sexenio de Peña Nieto, el nombre cambió. Ahora se llamó, o bueno, en ese tiempo se llamó Programa Agenda Desarrollo Municipal, cambiando de nombre. Acá está el nombre anterior, Programa Agenda Desarrollo Local. Y luego se llamó Programa Agenda Desarrollo Municipal. Pero son cuestiones de sexenios. Ahora, para México, los municipios tienen que acceder a esa categoría de sustentabilidad aplicándose en ese programa. Sin embargo, y ya lo dijimos anteriormente, se hizo un nuevo documento que se llama 17 Objetivos de la ONU para la Sustentabilidad al 2030. Y entonces, ahora, ese documento es una guía de ruta para que cada país, cada estado, cada municipio trabaje al respecto y se rija para cumplir con todas estas responsabilidades, esos objetivos, esas metas, de modo que lo que se reduzca a nivel local y a nivel global es que no haya hambre, que todas las necesidades humanas sean cubiertas, que haya alianzas entre países y esto implica también una fraternidad universal. Recientemente, en el grito de independencia, las arengas del presidente López Obrador acaban de incluir esta arenga, que viva la fraternidad universal. ¿Sí? Entonces es algo que debemos tener muy en mente
porque lo que ocurre luego en el mundo son guerras, como está la guerra de Rusia-Ucrania, y esas guerras nos traen como consecuencias inflación, inflación externa, no propia de nuestro país, pero siempre traen crisis de carácter económico y social, sobre todo humanitaria para los pueblos que están en guerra. Entonces es importante que haya fraternidad universal, es importante que cada país tome una decisión firme para ejecutar en su interior ese programa. ¿Sí? Es una estrategia nueva. El nombre completo y exacto y preciso de ese nuevo documento aquí aparece. Transformar nuestro mundo. La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, y esa agenda empezó en enero 1 de 2016. Y claro, México firmó o trabajó en esa y firmó después ese compromiso. Y aunque hubo cierta aplicación en el gobierno de Peña Nieto, no fueron suficientes los logros que se obtuvieron, fueron muy limitados. Había un gobierno muy burocrático, un gobierno rico con un pueblo necesitado y pobre, no se atendió. Pero ahora ya se atiende, ahora hay justicia social y ya el cambio de gobierno, de régimen político, ha logrado que el presupuesto para programas sociales sea mayor. ¿Sí? Cuando antes se hubiera dado una pensión para adultos mayores, cuando antes se hubo dado una pensión para, o becas para estudiantes o para madres trabajadoras. No, eso no era real, y mucho menos para todos, mucho menos para todos. Entonces el gobierno lo que hace ahora es reducir la burocracia y también aplicar una ley general de austeridad republicana, de modo que ya no hay gobierno rico con pueblo pobre, ahora hay gobierno austero con pueblo en desarrollo y saliendo de la pobreza. Entonces, los programas del gobierno ahora son intersectoriales y también son interinstitucionales, de modo que es más efectivo, más eficiente y menos costoso el gobierno ahora. ¿Sí? Y desde luego se distribuye el ingreso por los impuestos para todos. Y ahora hay empleo, hay obra pública, hay empleo, hay programas sociales, se apoya la economía de todos, sobre todo de aquellos que están olvidados y marginados, ¿sí? Los jóvenes eran olvidados y marginados, los indígenas, ni se diga. Así que el apoyo también va para las empresas porque ellas también generan empleos. Hay un aumento del salario suficiente, hay un control de la inflación, se controlan los precios de mercado, ahora se puede tener mayor ingreso y poder adquisitivo en todos y se va recuperando. Entonces, salir de la pobreza económica va también aparejada con servicios de salud, servicios de educación y desarrollo urbano y de vivienda. De modo que todo esto considere que el medio social es parte del medio ambiente. Y entonces en México la sustentabilidad es un eje transversal de las políticas públicas y los programas sociales. Y ahora los tres órganos de gobierno, federal, estatal y municipal, están trabajando conjuntamente. Y se busca que en nuestro país, además de que se trate de cumplir con los objetivos de la ONU y se busque sustentabilidad, lo que más importa para nuestro gobierno es un modelo de bienestar social. Y entonces, en la semana número 9 o 10, vamos a revisar justamente el modelo mexicano de desarrollo con bienestar. ¿Sí? De modo que los beneficios de este desarrollo sean para todos y se reduzcan las desigualdades. Me parece que, bueno, sigue una discusión referente al tema, ustedes la pueden revisar, y el tiempo se nos terminó, sé que tienen otra clase y yo debo cortar hasta aquí nuestra sesión, pero el documento ahí está, ustedes lo pueden revisar por completo y también esta discusión. Bueno, entonces regresamos acá y vamos a ver
lo que, lo que ustedes quieran ahora comentar y decir. ¿Sí se ve la imagen esta de aquí? No, parece la mala discusión, profe. Bueno, vamos a cambiar acá. Entonces no la hice bien. Ajá. Vamos a ver, dejar de compartir sería lo correcto. Bueno, ahí está ya. Ya dejamos la imagen. Ahora sí, comentarios, preguntas finales. No, profe. Bueno, profe, había comentado sobre la tarea que teníamos que nombrarla así como nos dio el ejemplo, pero no hay problema si se sube entonces con mayúsculas, ¿sí lo va a poder abrir usted? ¿es con mayúsculas? Ok, es que como decían en algunas indicaciones que todo era con minúscula y sin caracteres, no hay problema entonces, ¿verdad? Si No, bueno, esa indicación la pusieron, creo que ¿en dónde la pusieron? Algo de los cursos que les dieron ustedes de inducción. No, para nada. Se puede hacer en mayúsculas, no hay ningún inconveniente. Ok, gracias. Sí. Disculpe, profesor, Sí. sobre la tarea comenta que, bueno, nos da usted el documento, lo tenemos que leer, contestar el cuestionario y refiere que algunas tenemos que buscarlo en internet. Ahí también igual se anexan las ligas de donde encontramos la información. Sí, la pueden anexar, claro que sí. Así es. Ok. Y comenta usted que se sube así como tal, ¿verdad? Solamente convertirlo en un PDF. Sí, así es. El documento debe ser descargado, contestado a sí mismo y luego pasarlo ya a PDF. Ok, pues muchísimas gracias. Y no, de nada. Muy bien. ¿Alguien más quiere hacer algún comentario o pregunta? Sí, maestro, solamente era un comentario sobre lo que dijo hace rato que habló sobre la guerra de Ucrania y todo eso, Adelante. Rusia. Sí, fíjese que a mí me llamó la atención, no sé si usted sepa, cuando fue el 16 de septiembre que fue la marcha militar en el DF, lo vi en internet y marchó como 10 o 15 soldados de Rusia y otros eran de Corea y otros chinos, eran como invitados, ¿verdad? Y pues de otros países, ¿verdad? Venezuela y no sé, Colombia, así. Pero usted sabe, o sea, cuál fue el fin o sea, de la colaboración o algo así. Es que la verdad yo no, bueno, no tiene nada que ver la guerra aquí, ¿verdad? Pero solo me llamó la atención. No tiene, ellos solo son invitados, de hecho en las marchas del ejército son invitados por parte del ejército, no por el presidente o por algún protocolo en general. Sí, Okay. es una festividad en la que siempre se invitan a estados, naciones a participar en el desfile. Sí, México. Sí, México. Bueno, en relación de eso, yo tengo una duda. Adelante, Julián. Hay posibilidades de que, por ejemplo, ya que tenemos un tratado con Estados Unidos y Canadá, que es el TIMEC, ¿cree que haya algún problema por las invitaciones de los ejércitos que están aquí? Sabemos que México está teniendo mucho contacto con Rusia, con China, principalmente económicamente, de traslados de material, compraventa y todo ese tipo de situación. ¿Cree que en algún futuro tenga problemas México con Estados Unidos, Canadá, que son los principales como proveedores de compra y venta de México? Estados Unidos es el principal socio actual de México, o México de Estados Unidos. Pero en cuanto a política, en nuestro país es soberano y no interfiere con otros países y mantiene su soberanía y decisiones políticas. Lo cierto es que el presidente ha declarado que México va a mantenerse como socio prioritario de Estados Unidos y sí va a tener acuerdos con otros países, sí, del mundo, sin problema. Pero el presidente y claro el gobierno ha declarado que lo más importante es que haya una integración económica de América Latina
en el mundo, para que justamente no vaya a suceder que el dominio de Asia vaya a provocar justamente que se pretenda a través de una guerra reducir ese dominio económico. Por ahora no hay problema, México es soberano, pero tiene acuerdos de comercio internacional que se cumplen y sobre todo son a beneficio mutuo. Anteriormente el beneficio no era mutuo, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de que los recursos salían, las maquilas se producían con trabajo mal pagado, pero ahora ya es diferente. Ahora las empresas tienen que pagar mejores salarios, tienen que pagar impuestos, ya no son favorecidas por el gobierno y tienen que hacer lo suyo sin afectar los recursos y sin afectar a la población. Eso es lo que te puedo contestar. Ok, muchas gracias, profe. Sí, Julián. Muy bien. Carlos González y Fátima del Carmen. Adelante. Gracias, maestro. Yo regresando un poco al tema, soy Carlos González, me gustaría entender si los indicadores para la sustentabilidad que viene en la Agenda 21, se habla de justicia social, paz y bienestar, distribución equitativa de la riqueza. En todas las empresas o en todos los lugares hay indicadores y hay una manera de medirlos, de calificarlos. ¿De qué manera se mide, por ejemplo, la justicia social, el cuidado y protección ambiental? ¿Hasta qué punto la ONU o los países pueden sancionar cuando esto no se está llevando a cabo bien? Porque, por ejemplo, yo viendo un poquito, investigando la Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU, habla más bien de objetivos, también habla de objetivos, fin de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia y saneamiento, que son objetivos que a lo mejor son un poco más claros para medir. Los indicadores para la sustentabilidad, pues sí está muy bien que haya justicia social, paz y bienestar, pero ¿de qué manera puede, hasta qué punto puede la ONU o una agrupación de países sancionar cuando esto no se está llevando a cabo de manera adecuada? No habría sanciones al respecto. Todos esos son acuerdos que son son signados, unos pueden ser vinculantes, como el caso de la Agenda 21, pero no son sancionados de manera en una corte internacional. Se trata de que sea a manera libre y voluntaria, pero que sea efectivo para beneficio del pueblo, de cada gobierno. Lo que pasaba aquí era que se simulaba mucho con eso y no había realmente una aplicación de esas políticas. Se decía que sí, pero no, así como en la canción, sí, pero no digas, diles que sí, pero no les digas cuándo. Entonces, ya ahora el tiempo cambió. Ahora sí, y no es tanto que se pretenda cumplir con la agenda de Naciones Unidas. No es tanto eso. Es básicamente buscar un modelo de bienestar social para el pueblo mexicano. Por eso, en la semana 10 vamos a ver el modelo nuestro, que se llama desarrollo con bienestar. Es decir, no olvidar la sustentabilidad es un paradigma actual muy importante, pero el bienestar es algo que tiene mucho más tiempo previo de revisarse en los países. De hecho, antes del liberalismo, el estado de bienestar era para todo el mundo, porque había una guerra mundial, una Segunda Guerra Mundial, y había una afectación enorme para la sociedad. Entonces se pactó a nivel internacional que cada gobierno en el mundo debía de buscar que sus pueblos tuvieran un estado de bienestar. Pero las políticas que cambiaron, las neoliberales, vinieron a darle el cambio, al traste con todo eso. Entonces, los gobiernos nacionales perdieron autoridad política y autoridad económica por adoptar las políticas neoliberales. Entonces ya no se hizo
ese trabajo, se perdió el bienestar y se tradujo en miseria, en hambre, en crisis económica, en migraciones en todos los países de Latinoamérica, particularmente en nuestro país. Afortunadamente los migrantes sí le aportan a sus familias un poco de lo que ganan por allá. Y entonces se reduce un tanto los perjuicios propios de una crisis local y nacional. El ingreso por la que mandan los migrantes alcanza los 60,000 millones de dólares y es el primer ingreso en nuestro país. Y es una cosa que podemos decir que pudiera ser un orgullo en cuanto a cultura, pero es un indicador que cómo es posible que el gobierno tenga menores ingresos que lo que los migrantes puedan mandar. Pero los migrantes se lo mandan a sus familiares y entonces los beneficiarios son el pueblo. Te acordarás que al principio del gobierno de Fox, en Banco Azteca, en Banco Azteca creo sí, se creó una modalidad de recibir ingresos o más bien pagarle a la gente en pesos lo que en dólares enviaban sus familiares. Lo que hizo Banco Azteca y Fox, que les permitió eso, fue enriquecerse con el intercambio, con la paridad monetaria. ¿Qué está haciendo el gobierno actualmente? Está creando el Banco de Bienestar y Financiera para el Bienestar para que ni un solo centavo de lo que les mandan se gaste en la paridad bancaria. Eso es diferente. Es una forma distinta de proceder y de aplicar las políticas. Antes era aprovecharse de la migración y ahora es agradecer a los migrantes su participación y su colaboración. Tanto así que ahora en la arenga de independencia mencionó a los migrantes como parte de esa nueva arenga. Así es, Carlos. Muchas gracias. Hombre, al contrario, para atenderlos, servirles. Bien, ¿alguien más quiere decir algo? ¿Comentar algo? Bueno, entonces, nos veremos el próximo. Jesse.